¿Cuántos años tenías cuando fuiste a la guerra y cómo te enteraste? Yo era uno de los más grandes, había cumplido recién los 20 años. Sí. Los cumplo en febrero y me enteré viajando a Buenos Aires. Yo ya había sido dado de baja de lo que era la colimba, el servicio militar, y había empezado a querer intentar estudiar una carrera universitaria en Buenos Aires, y viajando en tren hacia Buenos Aires, cuando llego a la estación de Once, escucho a todo volumen el himno nacional. Yo digo, ¿qué pasó? No entendía nada, allá en la bandera argentina. Y paso por un puesto diario y leo que en las tapas de los diarios decía se recuperaron las Malvinas. Y bueno, ahí nomás, en vez de irme para la universidad, me volví para Mercedes porque sabía que me iban a convocar nuevamente al regimiento, porque yo recién había salido hace 15 o 20 días, y así me enteré. Pero en realidad no me enteré que me iban a llevar a Malvinas. Yo llegué a Malvinas sin saber que iba a ir a Malvinas. Me enteré. Yo me di cuenta que me iban a convocar otra vez al regimiento, pero nunca me imaginé que me iban a mandar a Malvinas. ¿Cómo fue el entrenamiento previo antes de ir a Malvinas? Como te dije recién, nosotros, todos los varones que cumplíamos 18 años en esa época, íbamos a un sorteo que se hacía por Lotería Nacional con los 3 últimos números del documento para ver si te tocaba el servicio militar. El servicio militar consistía normalmente en una instrucción militar, supuestamente, durante un año. Digo supuestamente porque en realidad para la guerra no te preparaba nadie. Ahí hacía el papel de colimba, que era, colimba significa correr, limpiar y barrer. No te preparaban para la guerra realmente. Era una preparación militar, pero para la guerra en sí creo que no te prepara nadie. O sea que fuimos sin preparación. ¿Qué sentiste al llegar a Malvinas? Y fue todo muy contradictorio. En un momento una sorpresa enorme, porque como te dije, no pensábamos ir a Malvinas. Nosotros nos llevan de acá, el regimiento estaba acá enfrente, nos trasladan de acá al Palomar en camión. En el Palomar nos suben en un avión, desmantelado totalmente, me refiero sin asiento, nada, todo tirado uno arriba del otro en el piso, y aterrizamos en Comodoro Rivadavia. Y ahí en ese momento yo pensé particularmente que ese era el destino final, pero nos suben a otro avión más chico, en las mismas condiciones, y nos llevan a Malvinas. O sea, fue increíble ver las islas desde el avión. Era mi primer viaje en avión, no placentero, pero el primero. Ver la imagen de la isla, sentí un orgullo grande. Por ahí con ese orgullo no pensaba lo que venía después, pero a su vez una tristeza enorme. A los 4 o 5 minutos ya que habíamos aterrizado, ya pensaba, ¿qué hago acá? No, si yo no elegí esto. Más allá que era defender a la patria, yo no lo había elegido. ¿Cómo eran las condiciones de vida allá? De la comida, el abrigo y en sí el día a día. Y por empezar, las condiciones de vida en una guerra no son nada lindas. Y si a eso le suman las condiciones que fuimos nosotros como soldados, con una sola muda de ropa. En mi caso yo tuve la misma ropa los 74 días que tuve en Malvinas. Misma ropa, me refiero también a ropa interior, a todo. No teníamos cambio. La comida era muy escasa, no estuvo bien preparado anteriormente, yo creo, de abastecer de comida de la isla antes de que empiece el conflicto. Y el abrigo era malo y el clima desastroso, porque llegó a ser hasta 15 grados bajo cero, con vientos y lluvia permanente. O sea que tuvimos casi los 74 días con la misma ropa mojados. Entonces las condiciones eran realmente infrahumanas. No la resistió porque el ser humano se prepara para resistir cualquier cosa. Cualquier ser humano se prepara, pero infrahumano. Muchos tuvieron secuelas después a raíz de lo que te estoy contando. ¿Te tocó participar en situaciones de peligro o combate directo? Situaciones de peligro viví siempre. A partir del 1 de mayo, que fue el primer bombardeo, ahí el peligro fue constante. Yo en el sector donde estaba yo, el combate, lo que se llama mano a mano, digamos, no tuvimos. Pero soportamos bombardeos las 24 horas del día, desde barcos, desde aviones, era continuo. Y a lo mejor eso te afecta más porque no llegué a tener defensa, no te puedes defender. Esperar a ver dónde cae la bomba, y no una bomba ganadora, una tras de otra, continua. ¿Qué recuerdos se te vienen primero a la cabeza cuando pensás en esos días? Los recuerdos son horribles.
nosotros en Malvinas, lo que tuvimos la suerte de volver, es como que volvimos a nacer. Volvimos a nacer con 30 años, como te dije, fuimos con 20, pero nuestra parte de la adolescencia fue vivida. Nosotros ya volvimos tipo de 30 años. Nos faltó vivir el final de la adolescencia. Ya vivimos con otra cabeza, con otras prioridades, otros valores. A lo mejor valorar la comida, valorar los seres que te quieren, valorar todo lo bueno que vos tenés en tu casa y que no te das cuenta, como abrir la canilla y que salga agua, dormir tapado con la frazada. En eso recuerdo como reflexión, no puedo entender que a esa edad no haya llevado una guerra en esa condición. ¿Cómo fue el regreso a casa después de la rendición? Una vez que termina el conflicto bélico, que llega la rendición argentina, quedamos prisioneros. En mi caso yo tuve 5 días prisionero, bajo el mando de los ingleses, y también fue una etapa fea, porque uno sabía cuál iba a ser el trato. Uno veía películas de guerra, viste, los prisioneros sufrían muchísimo, pero en realidad si vos cumplías con lo que te exigían, el trato no era malo, para nada. En ese sentido nos trataron bien, comimos, nos dieron de comer bien, y después del regreso, cuando nos embarcan en unas barcazas que eran inglesas, y después el último gran sufrimiento yo creo que fue pasar al barco mayor, que era el Bahía Paraíso, donde volví yo, trepaba con sogas en el medio del océano, sin fuerzas, y ese fue el último que recuerdo, porque yo pensé que no iba a poder subir eso, no tenía fuerza. Pero bueno, el espíritu, la gana de querer subir, y de ahí nos embarcamos hasta un puerto que se llama Punta Quilla, que está muy al sur de Argentina. De ahí en colectivo al aeropuerto de Río Gallego, de Río Gallego al Palomar. Ahí nos tuvimos 24, 36 horas, en realidad nos querían dejar 4 o 5 días para alimentarnos, guardarnos, no largarnos a la sociedad, que nos vean en el estado que estábamos. Entonces nos engordaron, nos lavaron cabeza, nos hicieron firmar una declaración jurada que no íbamos a hablar de la guerra. Fue una época brava para mí.